Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Ecuatoriano. Este Consejo de Participación Ciudadana definitivo tiene, señoras y señores, que ser seleccionado por todos los ecuatorianos desde el punto de vista técnico-ético. Esa es nuestra aspiración, muy sentida, muy sentida. Entonces, ha hecho las veces de juzgador, ha hecho las veces de investigador, ha hecho las veces de fiscal en todo momento y hasta de contralor en algunas instancias. El Consejo de lucha contra la corrupción. Y esta organización espontánea que se ha formado en filas ciudadanas ha tenido un coordinador muy entusiasta como es Jorge Rodríguez, a quien le pedimos que tenga la bondad de darnos, solamente porque yo tengo un compromiso macro de orden económico. Vamos a analizar lo que significa este momento, las tentaciones impositivas que están cohabitando el Palacio de Carondelet, el Ministerio de Economía y Finanzas, las instalaciones del Frente Económico en términos generales. Yo creo que las iniciativas de la Pontificia, y no precisamente de la Universidad Católica, sino del grupo que la ha dominado en el gobierno de la Alianza País, ha sido un grupo sólido ellos desde el punto de vista de visión ideológica, si cabe el término, de modelo económico. Ahora está una de las principales figuras. Ya pasamos de los 2 jovencitos, 3 jovencitos, 4 jovencitos que manejaron el Frente Económico durante la década de Correa y nos legaron, con consentimiento del presidente Moreno, al señor economista de la Torre. Y el señor economista de la Torre, después de que ha ocupado la cartera de Estado, tanto tiempo, economista Rodríguez, ahora viene y nos dice, estamos en una situación crítica, en cuestión de semanas va la economía ecuatoriana a ponerse en líneas rojas. Si él lo sabía. Y entonces, ¿por qué prestó tanto dinero? ¿Por qué se hicieron los sabios, sustentadores de la estabilidad económica de la caja fiscal, o sea, del gobierno, o sea, del Estado, pero endeudándose? Y ahora la deuda es casi inmanejable. Y habrá que el pueblo ecuatoriano hacer un enorme sacrificio, una pobreza infinita, una desactivación de emprendimientos, de ampliaciones, que podríamos haber ido por el lado de reformar y entusiasmar a los capitales nuestros y foráneos para que inviertan en nuestro país. Ahora tienen que pensarlo 2 veces. Si no tomamos conciencia del momento que estamos viviendo y replanteamos los cuadros que tienen que dirigir este momento crítico de la economía ecuatoriana. Entonces yo le quería preguntar, perdone usted por el preámbulo, perdone usted, señor economista Rodríguez, queremos averiguarle cuál es la situación que está viviendo el país y sus principales críticas a la forma como se busca resolver el problema. Le damos paso. ¿Por qué la pregunta tenía relación, la interrogante fundamental, es por dónde debe comenzar el Consejo de Participación a replantear o a reformar los organismos del Estado? En este caso estamos pensando
en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué tiene que aludir respecto de esto, economista Rodríguez? Usted fue autor ayer de una posición en ese sentido a nombre de la anticorrupción. Sí, buenos días, Gonzalo. Buenos días a los miles de oyentes de Radio Democracia. Efectivamente, el día de ayer llegamos al Consejo de Participación Ciudadana, que es la segunda institución del Estado a la cual nos acercamos después de 2 años y medio. La primera fue la Contraloría y, lógicamente, luego de que no estuvo ya el señor Poli, sino el señor Celi, hemos estado reunidos con las dos autoridades, básicamente. El día de ayer ese acercamiento fue fundamentalmente, no solamente por el tema de la corrupción, sino también por el tema de lo que usted está hablando de manera muy adecuada en esta introducción, en decirle al Consejo de Participación Ciudadana que la economía funciona en un país en donde la seguridad jurídica es básicamente uno de los puntales fundamentales para hacer que el que tiene plata, el que tiene ahorros, le mete dinero a la economía. Y acá no es que no vienen los extranjeros, tampoco vienen los nacionales. Y no vienen los nacionales porque sabían que con 10 años realmente de persecución, de bullying que se hizo al inversionista chiquito, al mediano y al grande, pues básicamente no querían poner nuevas inversiones. Y encontramos ayer una organización que quedó con 59 personas cuando manejábamos la CCCCC, ¿se acordará usted de Gonzalo? La Comisión de Control Cívico de la Corrupción, con 59 personas. Encontramos una organización con cerca de 500 trabajadores, de los cuales 80 trabajadores tienen nombramiento permanente y los demás tienen contrato. Adicionalmente encontramos que antes no habían vehículos para nadie. Ahora tenemos vehículos para incluso llevar a los empleados en todo el país. Y que habían guardaespaldas y habían choferes que básicamente se estaban comiendo la plata de todo el país. Evidentemente pensamos en que no es solamente la seguridad jurídica también, sino que tiene que estar acompañada de acciones económicas que realmente permitan al país rebajar un gasto público que realmente ya no aguanta. En esas condiciones... Hay un menú inquietante, economista, sugerido por estos caballeros que han manejado hasta este momento y casi que han convencido al presidente Moreno de arbitrios nada convenientes y que pueden gestar una conflictividad social muy importante. Para eso hemos invitado al señor economista Marco Flores, que es el coordinador del foro, al exministro Pozo y al distinguido periodista y académico doctor Vicente Albornoz. Ellos ya están con nosotros. Lo importante es que usted le escuche al señor doctor Yal. Si estamos diciendo qué papel ha cumplido la justicia ecuatoriana en la sanción a los que han ejercitado una suerte de bandolerismo y de corrupción generalizada en el área económica. El señor presidente, digamos, de la Judicatura o su director ejecutivo por su mandante más significativo e importante es el doctor Gustavo Yal. Mire lo que dijo. Lo que pensamos es que sin duda el Consejo de Participación Ciudadana estará elaborando sus líneas de base para poder hacer una evaluación realmente técnica, objetiva y justa, que es obligación hacer y que nosotros como Consejo de la Judicatura estamos completamente dispuestos a colaborar, por supuesto, con esa evaluación que nos parece también la ocasión para mirar cómo era y cómo es ahora la Administración de Justicia. ¿Cómo era y cómo es la Administración de Justicia, especialmente en el juzgamiento de líneas de comportamiento económico? Sí, y creo que vale la pena decirle, sí, antes la justicia era sucia en sus edificios y en algunos de sus componentes. Hoy es sucia, no solamente ya no en sus edificios, porque están más o menos bien presentados, evidentemente con costos que tendremos que hacer la verificación correspondiente, justamente para determinar si es que hay la inversión de manera de calidad y de cantidad de manera adecuada.
pero lastimosamente la vergüenza que podemos decirlo como Comisión Nacional Anticorrupción que tuvimos durante los 2 años y medio, porque no vamos a hablar de memoria, sino lo que nos pasó durante ese periodo en donde debimos vivir la mitad de nuestro tiempo defendiéndonos de esos personajes siniestros, defendiéndonos en las Cortes a nivel nacional. Entonces no hablamos de memoria, hablamos por los hechos. Hemos tenido 6 acciones, de las cuales 5 han sido penales y una de tipo civil. Entonces, en esas condiciones sí podemos abrir la boca y decir lo que se hizo, y hemos hecho. La semana pasada hemos entregado el día viernes en el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, hemos entregado una de las pruebas con cerca de 900 páginas, certificados, con audios, con toda la documentación correspondiente para demostrar cómo se manipulaba los nombramientos de jueces y fiscales para dirigir justamente esas posiciones para la defensa de aquellos personajes siniestros que estuvieron manejando y que todavía siguen manejando la cosa pública en el país. Aquí están sus compañeros economistas, desde el Foro de Opinión, uno de los más importantes. Hay una reflexión popular que dice que cuando el río suena, piedras trae. Y las últimas piedras que ha traído son las que ha declarado el ministro de Agricultura el día de ayer, que dice que están proponiendo el incremento de 375 partidas arancelarias. Esto, en buen romance, quiere decir subir impuestos. Por otro lado, se ha escuchado que eventualmente podrían considerar incremento de impuestos como el IVA, aunque eso tiene que pasar por la Asamblea. Lo que quiera que fuera en relación a los impuestos, yo quiero expresarle a nombre del Foro de Economía y Finanzas Públicas, y lo vamos a hacer explícito el día martes en una rueda de prensa en la que vamos a entregar un documento para conocimiento de la ciudadanía y el presidente de la República, nuestra posición de consenso dentro del foro de oponernos terminantemente al incremento de impuestos en el país, pero oponernos con razones válidas, que las hemos venido expresando a lo largo de los últimos tiempos. Pero además, el pretender subirle los impuestos a las familias ecuatorianas no tiene ninguna presentación. Este es un país que ha sido saqueado, que le han robado, que ha sido abusado, y pretender que el hueco fiscal y, en definitiva, todas las penurias que atraviesa la caja fiscal sean ahora solucionados con más impuestos que tienen que pagar las familias ecuatorianas, tiene un nombre: es simplemente inmoral. Pero además, desde la perspectiva del manejo técnico, del manejo económico, es absolutamente contraproducente. Los problemas subyacentes en los desequilibrios fiscales, ¿no?, siguen siendo los mismos. Ya los hemos expresado y quizá haya oportunidad en esta mañana para volverlos a decir. Pero vamos al ojo del huracán. La expectativa social se centra en saber si van a haber o no impuestos. Impuestos que solucionen la conflictividad de las cuentas fiscales. No solucionan, los perjudican. Yo sé, ustedes tienen la palabra en ese sentido, pero permítame anticiparle a la ciudadanía que ustedes vienen a explicar si es o no conveniente o qué reacciones profundizarían, o qué acciones profundizarían la crisis económica si comenzamos el menú con la imposición de subir aranceles, como sugiere el señor ministro de Agricultura, Rubén Flores, de 375 partidas. Entiendo que es solamente en el área de él, economista Flores. ¿Qué más habrá en...? Más todas las subpartidas están debajo de las partidas. Seguramente. ¿Esto podría explicarnos, por ejemplo? Bueno, eso es subir los impuestos, porque al final del día el incremento de las partidas se traslada al precio de venta de los productos. Y entonces de ese precio de venta más alto tienen que pagar las familias ecuatorianas. Claro, es una manera disfrazada de subir los impuestos y de no ir al Congreso, no ir a la Asamblea para que le aprueben otro tipo de impuestos.
No hay que aprobar impuestos. Hacerlo exclusivamente desde el lado estatal, es decir, del Estado, desde el ámbito del Ejecutivo. El señor presidente aumenta esto con un decreto, ¿no? Un decreto arancelario. Y dice... No necesariamente el presidente, ¿no? Pero las autoridades un acuerdo económicas. ministerial, entonces. Sí, las autoridades económicas. Pero el punto central aquí es, ¿conviene o no conviene hacer esto? A ver, dígalo si conviene o Lo no hemos conviene. dicho categóricamente y esa es la posición del foro. No solo que no deben hacer, sino que no conviene hacer. Y no solamente porque hace un momento me refería y decía, esto no tiene presentación ante la ciudadanía. No puede ser que se saquee el país, se le estafe a la ciudadanía, se hayan cargado el santo y la limosna, hayan abierto semejante hueco, hayan incrementado el tamaño del Estado de la forma tan absurda en que lo han hecho, hayan contratado un endeudamiento inusitado que se lleva a 2.500 millones de dólares solamente en intereses, que se hayan establecido contratos de preventas petroleras verdaderamente que constituyen el más grande ataque que se le ha hecho al país desde el punto de vista de los intereses y de los pagos. Se ha hipotecado el país a través de las preventas petroleras. Entonces, después de eso, como les falta plata, venir a decir aquí, ahora vamos a subir los impuestos. Bueno, esto simplemente no tiene presentación. Pero nosotros estamos desde el lado técnico para señalar las razones técnicas por las cuales esta política sería absolutamente perjudicial. Y simplemente para concluir, en referencia a lo que usted acaba de decir de las declaraciones del exministro de Finanzas, el señor de la Torre. Bueno, eso es absolutamente sorprendente porque hasta hace 15 días él decía que la economía se recupera, que las cosas van mejor y que ya vamos a salir adelante, pero en las declaraciones de ayer dice que la economía está en un punto rojo, en una situación crítica. Bueno, difícilmente se puede comprender una declaración de ese tipo si no sea porque uno tiene un doble discurso, uno cuando está y otro cuando no está. Así es. Me parece una actitud muy poco coherente, yo le diría hasta que cae en el cinismo. Esto no es lo que se escuchaba hace una semana atrás o 2 semanas atrás. Se escuchaba algo muy distinto. Como se dice aquí en el Ecuador y en la Sierra, sobre todo, estamos en una situación crítica. Noticia. Venimos diciendo eso bastante tiempo atrás. Aquí no se pueden arreglar los problemas profundizando los problemas. Hay que ser coherente. Parece que no hay... ¿Hacia dónde apuntaba la astucia de este equipo? Yo no creo que hubo mucha astucia, pues, Gonzalo. Lo que se hizo fue continuar el proceso Pero previo. claro que hubo astucia, porque ellos decían que no es para tanto, que no nos preocupemos. Bueno, por eso le dije que no hay coherencia y hay una actitud de cinismo en las declaraciones actuales y en lo que se estaba haciendo. Fueron 9 meses donde lo que se hizo fue alimentarle de deuda al país sin tener un programa económico que corrija los problemas. Usted no puede arreglar los problemas profundizando los problemas. El Ecuador tiene una situación de estancamiento económico con un crecimiento muy marginal, con problemas deflacionarios, con un costo de producción alto que le impide competir a la economía ecuatoriana aquí y afuera y le quiere meter más impuestos. Y este tema no va separado porque, por lo que veo, hay la declaración del ministro de Agricultura, hay la declaración también del exministro de la Torre, y me parece que por ahí van las cosas. Aumentar impuestos vía aranceles a partidas de importación es profundizar el problema. ¿Por qué? Porque lo que hace es encarecer el costo de producción y no resuelve la raíz del problema, que es por el lado del exceso gasto público. Uno no puede arreglar las cosas por un lado y no por el otro, pues, Gonzalo. Si usted quiere regular esto, tiene que darle oxígeno al sector privado, lo que significa, lejos de aumentar tributos, tiene que bajar algunos tributos. Y me dirán, ¿cómo voy a financiar? Por el lado del gasto. Si yo no arreglo el tema del gasto, no voy a poder conseguir una situación presupuestaria mucho más equilibrada. El país requiere que se le dé al sector privado el oxígeno suficiente, y ese oxígeno no viene por un encarecimiento de las importaciones. Los argumentos falaces de algunos comentaristas económicos y de algunos exministros va por la línea de que como hay problemas de recursos fiscales, démosle recursos fiscales aumentando impuestos.
y además porque tienen que proteger la dolarización. Ese ha sido un poco, en dos palabras, el argumento. ¿Cuál es el tema, Gonzalo? Los empresarios, chiquitos y grandes, que importan, no son irracionales. No es que van a importar porque usted baja los aranceles al infinito. Van a importar hasta el punto donde puedan vender. Claro. No van a importar Donde más el allá. mercado acepte Usted no va a importar la nueva micrófonos para la producción. radio, 50 micrófonos si necesita solo 10, pues, o 5, los que sea. ¿Sí me entiende? No es que porque usted baja los aranceles, las importaciones se van a ir al infinito. Correcto. Es hasta el punto que usted puede vender, procesar, si son materias primas o bienes intermedios. Entonces, no va por ahí el tema. Y darles a los micrófonos la rentabilidad correspondiente con otro tipo de programas. Claro, entonces se están yendo por el lado fácil de extraerle recursos al sector privado sin arreglar el causante del problema, que es el sector público, que ha entrado en un proceso de gasto absolutamente demencial. ¿Por qué no usaron una receta de arreglo al gasto? Es decir, de ahorro del gasto público. Vicente Albornoz, a ellos les interesa el egreso populista, el egreso ideologizado, el gasto rápido, que estén contentos los pueblos, populismo puro, ¿no? Entonces, eso desde la época de Correa ha sido el mecanismo que le tiene ahora hecho pedazos a la economía ecuatoriana, con muchas presiones. Describa la situación de la economía en este momento, Vicente. A ver, uno se pregunta por qué estos señores no han tomado algún tipo de ajuste antes, si es que es evidente que tenían claro que hay problemas. Yo creo que hay dos explicaciones. La una es de ignorancia. En serio, yo quiero insistir en eso. Hay un nivel técnico realmente desastroso. Vea usted la entrevista al ministro de la Torre. Él insiste que la deuda es menos del 40% del PIB, cuando todo el mundo en este país tiene clarísimo que la deuda está por ahí por el 65-70% del PIB, pero en la entrevista el ministro insiste que seguimos justo por debajo del 40%. Entonces uno dice, este señor simplemente no está ubicado. Entonces realmente hay un tema de desconocimiento o de intencionalmente taparse los ojos. Yo no sé cuál es el problema, si es que intencionalmente se tapan los ojos o realmente no lo entienden, pero el hecho es que no quieren ver la realidad. O Primera podría cosa. tratarse de un episodio hipócrita con la sociedad ecuatoriana. Le subestiman a la sociedad ecuatoriana, no. incluso en términos cupulares de conocimiento ciertamente académico. No creo que nos subestimen tanto, honestamente no creo. Pero primero tenemos un tema de que o se ignora o no se quiere ver la realidad, primera cosa. Y segundo, tenemos un tema de elecciones. Y yo creo que eso es importantísimo. Tuvimos elecciones el 4 de febrero. Y hacer cualquier tipo de ajuste entre el 24 de mayo y el 4 de febrero, que hubiera sido muy conveniente para el país, era políticamente inconveniente para estos señores, que usted bien ha dicho, populismo puro, buen manejo de los tiempos y los gastos, pero claro, todo a costa del equilibrio fiscal. Claro. Entonces, gastaron muchísimo más dinero del que tenían. Vea, todo este tema que tuvo el ministro de haberse gastado la plata de Manaví, ¿se acuerda usted que resulta que se gastó cerca de 300 millones que estaban en una cuenta para Manaví? Eso lo hizo el ministro porque simplemente no tenía plata y tenía que gastar. O sea, lo ideal hubiera sido que frene el gasto. ¿Cómo es que no tenía plata y tenía que gastar? Si usted está refiriendo a un gasto desmesurado. O sea, él tiene un nivel de obligaciones y de gastos impresionante y tenía muy poca plata para cubrir esos gastos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Recurrió a todos los bolsillos. Y todo el apoyo internacional y todas las asignaciones emergentes más o menos, que se plantearon. Cuando uno está sin plata y empieza a rebuscarse en los bolsillos de los pantalones que por ahí ha dejado un billetito de $5 y se encuentra $5, ya porque está desesperado. Eso hizo el ministro, desesperado, sin plata para cerrar el año, porque tenían elecciones el 4 de febrero y había que mantener la economía moviéndose, se gastó hasta el último centavo. Y claro, eso es una de las razones por las cuales yo también creo que no se tomaron las medidas porque había elecciones. El dinero emergente también cayó en el amplio hueco de la corrupción. Eso comentan. Dejemos en la parte de análisis técnico otro. Eso es una dosis enorme de corrupción lo que ha habido en los últimos años, pero no, lo que voy es la desesperación por gastar. ¿Y por qué tenían tanta desesperación por gastar? Porque tenían elecciones el 4 de febrero y había que mantener el gasto público moviéndose para que la gente llegue medianamente contenta a las elecciones, no lleguemos con 1000 atrasos de pagos del gobierno y así la economía empieza como a apagarse, como a quedarse medio congelada.
para evitar eso, el gobierno gastó lo que tenía y lo que no tenía. Y hasta se volvió a endeudar otra vez en enero, y eso le dio más plata para seguir en ese ritmo de gasto. El problema es que ahorita ya el gobierno no puede endeudarse mucho más. Porque un poco uno entiende el modelo económico, si es que uno puede ponerle ese adjetivo, el modelo económico de la Torre era endeudarse para siempre. O sea, un endeudamiento eterno, no la deuda eterna, sino el seguir endeudándose para siempre. Y así le funcionaba, pues. Pero resulta que ya a estas alturas del partido, con el informe de la Contraloría de que estamos sobre el 60% de la deuda, del PIB en la deuda, que la deuda está demasiado alta, con la actitud de los mercados internacionales, con haberle sacado tanta plata al IES, ya no hay de dónde sacar plata. Entonces, básicamente, De la Torre se da cuenta que su modelo es insostenible y ahora, se dio cuenta que es insostenible el modelo y nos lo dice a todos los ecuatorianos en ese Ministro artículo. Marco Flores, pero a mí me preocupa, dice, por el lado del Fondo Monetario Internacional, que ha cancelado su visita que iba a hacernos a partir del 14 de marzo. Eso sí me preocupa mucho. Ahora le pregunto a usted, ¿por qué no viene el Fondo Monetario Internacional? Dice, eso está espantoso. Entonces, más bien, me hago el otro, me hago el que no quiero ver. Y si el Fondo Monetario nos abandona a nuestra suerte, es porque no tiene un eco positivo de sus fórmulas, de sus recetas en este gobierno, ¿o por qué? Solamente yo pongo las opciones para explicarnos, ¿no? Tenga la bondad, economista. Mire, yo quiero añadir algo a lo que decía Vicente, ¿no? Voy a tomar las palabras de doña Mae Montaño. Estos funcionarios son correístas y morenistas, y los correístas y los morenistas son finalmente correístas. El señor de la Torre, la señora que está ahora en el Ministerio de Finanzas, todos ellos son correístas. Y todos ellos defienden el modelo correísta. Y hay diferentes formas a través de las cuales ellos lo han defendido. Una de esas formas es no hacer las cosas que decía Vicente, no han hecho, y decía Mauricio, no han hecho durante todo este tiempo, y hemos dicho todos. Respecto a lo del Fondo Monetario Internacional, personalmente no creo que tiene ninguna importancia, ni le daría yo mayor trascendencia, porque ha habido un cambio en el equipo económico, que realmente yo no creo que tiene equipo económico. Y hay algo que yo le voy a reconocer al señor de la Torre. Este equipo económico ¿Ha sido coherente? liderado por ¿Equivocado pero coherente? No, este equipo económico liderado por la señora Viteri es peor que el que él lideraba. Entonces, ese mérito sí le voy a dar. ¿Peor en qué? En todo, en capacidad técnica, en capacidad de gestión. Mire las declaraciones que están haciendo. De la Torre es mejor que la señora Menos que está malo, ahora. menos malo, no mejor. Porque simplemente por sus obras los conoceréis, dice la Escritura, ¿no? El país va a quedar escandalizado cuando realmente conozca, por ejemplo, los costos asociados al default. Al interior del foro se trabaja en calcular los costos efectivos de eso y tenga la seguridad que van a sobrepasar a los del feriado bancario. Tenga la seguridad. Solamente los costos asociados a las tasas de interés, de usura que ha tenido que pagar el Ecuador por las preventas petroleras, a pesar de ser financiamientos atados y garantizados al petróleo, que llegan al 8%, verdaderamente vendieron el país. Vendieron el país. Los costos asociados a los 7.500 millones que colocó el exministro de la Torre y a los otros 7.000 millones que colocó Correa están en el 9% como tasa ponderada de interés. Estos son costos inusitados al lado de las tasas que pagan los otros países. Eso es consecuencia fundamentalmente del default declarado por ejecutado por la señora Viteri y además por la ruptura de la sostenibilidad fiscal. Nada de eso han arreglado, porque tienen esta forma de mirar las cosas. Y a mí lo que sinceramente me preocupa es que le hayan convencido, ojalá que no sea así, no estoy diciendo que lo han hecho, digo, ojalá no le hayan convencido al presidente Moreno de que es nomás de subir los impuestos. No. O cuidado, el presidente Moreno vaya a decir, como le dijo a la ministra, a la canciller, maneje nomás usted. Ese maneje nomás usted en manos de la señora que hizo el default y que creen estos caballeros que la forma de tapar el hueco
no es bajando los gastos, sino sacándole más plata a la gente. Bueno, no vamos a ningún lado, pues, por ese camino. Y a eso se opone radicalmente el Foro de Economía y Finanzas, a ese tipo de políticas que no son ni inteligentes, ni congruentes, ni técnicas, y que afectan y afectarán más incluso a la sociedad ecuatoriana. Además, proponer, como dice el ministro de Agricultura, subir los aranceles, o sea, subir los impuestos, en una economía que esté en deflación, Gonzalo. Llevamos 6 meses consecutivos en la relación interanual seguidos de inflación negativa. Las empresas tienen problemas. No hay demanda. Explíquele a la gente, las por empresas favor. tienen serios problemas para vender sus productos. Así es. Mire usted los anuncios de las empresas. Compre uno y lleve por 3. O En los compre pequeños uno y y lleve grandes por 2. bazares de los centros comerciales vemos 70-80% de descuentos. La gente no está vendiendo. Entonces no se puede decir, ¿sabe qué? Como las flores han repuntado y el camarón ha repuntado, como dice por ahí uno de los ideólogos marxistas. No. Entonces quiere decir que no estamos en una situación crítica. Estamos en una situación crítica. Pregunte a los empresarios, pregunte a los paperos, pregunte a los arroceros y le van a contestar. Bueno, eso ocurre porque ha caído la demanda en definitiva. Entonces, ¿y esto ha sido para financiar qué? Para financiar un enorme gasto público. Y además estamos hablando de un gasto público impresionante. Vea, ajustado por inflación, descontando la inflación, el gasto público del año 2014 fue bastante más del triple que el gasto público del 2006. O sea, antes del gobierno gastaban la tercera parte que en el año que más gastó este gobierno. Y ese enorme gasto público se dio porque tenían plata. Y tenían plata para gastarla porque estaban cobrando muchos impuestos, porque estaban con un precio del petróleo espectacular y porque se estaban endeudando como locos. Y uno se pregunta, ¿y todo este inmenso gasto público, que es el triple, ajustado por inflación es el triple de lo que teníamos antes, de qué sirvió? Y ahí uno se puede poner a ver los datos del progreso social del país. Y claro, ahí uno se da cuenta, la pobreza cayó mucho más lento. En el gobierno de Rafael Correa la pobreza cayó muchísimo más lento que en los anteriores gobiernos. En los 6 años anteriores a Correa la pobreza caía más o menos en 4 puntos anuales. Durante el gobierno de Correa cayó aproximadamente en 1 punto anual. O sea, el país estaba avanzando mucho más lento. ¿Por qué? En buena parte porque en el gobierno de Correa se creó mucho empleo para burócratas, pero como se trató mal a la empresa privada, se creó poco empleo para obreros. Por eso es que la pobreza cae mucho más rápido antes de Correa que con Correa. Y luego, si uno ve los datos de desnutrición infantil, que es un dato así muy relevante, la desnutrición infantil en el Ecuador cae rápidamente desde fines de los 90, que tenemos datos confiables, hasta el 2006. Y ahí deja de caer. Durante todo el gobierno de Correa la desnutrición infantil no cae. Y finalmente vea usted los datos de mortalidad infantil, que es el reflejo de cuán bien funciona el sistema de salud de un país. Están altos los datos de mortalidad infantil comparados con América Latina. Y uno dice, ¿por qué? A pesar de ese inmenso gasto público, estamos mal en datos que reflejan en realidad cuán bien estamos cuidando a los débiles. Y es porque además de todo, tenemos un gasto público alto, pero de pésima calidad. Entonces, todo este montón de plata que se gastó el gobierno en el fondo solo sirvió para darles un gran poder de compra a los burócratas y no para cambiar el país. Gonzalo, cuando usted toma decisiones impositivas, sea por el tema de las partidas arancelarias o sea por el IVA, ¿qué es lo que hace? Traslada recursos, le roba recursos, pongámosle entre comillas, al sector privado para darle a que cubra sus necesidades de gasto del sector público. Es decir, es un traslado de fondos de un sector a otro. No está usted creciendo la liquidez de la economía, no está aumentando el circulante de la economía, está trasladando fondos de un sector que tiene una situación determinada, que es el sector privado, al sector público para que éste pueda cubrir el gasto. Es decir, aquí no hay un impacto de aumentar la liquidez de la economía y por lo tanto de darle fortaleza a la dolarización. Partamos por ese concepto. En segundo lugar, ¿a qué carga el IVA? ¿Qué grava el IVA? El IVA grava a todas las transacciones. ¿Y esto qué termina siendo? Transacciones que paga el pequeño, el mediano y el grande. Cuando usted paga el IVA a un producto barato o un producto caro, usted paga el 12% ahora y mañana pagará el 15%, independiente de su salario. No importa si usted gana el básico o gana $10,000 o $20,000 mensuales.
Pero ese incremento del 12 al 15, ¿a quién le golpea más? ¿Al que gana $500 al mes o el básico o al que gana $20,000 al mes para ese mismo producto? Al pequeño, pues. Por eso es que es un impuesto regresivo, por eso es que es un impuesto indirecto. Entonces, en una situación de estancamiento, en una situación de la pobreza de los números, con los números de pobreza que acaba de citar Marco, en una situación de deflación, seguimos haciendo lo mismo. Ya no por el lado de los impuestos, o adicional al lado de los impuestos arancelarios, sino ahora por el lado del IVA. Ya. O sea, seguimos manejando el balance por el lado izquierdo y no le vemos del lado derecho, que es el gasto público. Es decir, nuevamente le queremos sacar la plata al sector privado para alimentar un tamaño demencial del tamaño del Estado. Eso no es un programa económico coherente. Esto lo que va a hacer es profundizar el problema. Es que los subsidios no deben de ser entregados abiertamente, sino que siempre deben de ser una herramienta que posibilite que en un periodo determinado del tiempo, no importa que este sea corto o largo, se cambien los elementos estructurales o los factores estructurales que están provocando esa incapacidad de la ciudadanía para enfrentar sus propios costos de bienestar. Y creo que ese es el mecanismo que debería imperar en todo lo que es la ubicación de subsidios. Es decir, hacerse cargo del cambio necesario para que más adelante no necesitemos ese tipo de subsidios. Entrará saludando economista Flores. Sí, sí. Mire, le voy a anticipar algo que nosotros vamos a anunciar el día martes a nombre del foro, porque usted está diciendo qué hacer porque se requiere plata. Y antes de hacer ese anuncio... Sí, pero lo que dice la ministra sí es tan amable. Ya me voy a referir. Pues ella tiene una gran facilidad para hablar bastante sin decir nada, ¿no? Pero déjeme decirle lo siguiente, Gonzalo. Aquí no es cuestión de venir a decir bajemos los subsidios y gastémonos la plata. Usted no le puede seguir masacrando a la gente. Si usted quiere reducir subsidios o bajar subsidios, tiene que compensarle a las familias por otro lado. Por ejemplo, si usted baja subsidios o si elimina subsidios, baje el IVA, por ejemplo, ¿no? Por señalar algo, que es una medida mucho más coherente. Toda la vida he dicho yo que no se toca el subsidio al gas, ¿no? Yo creo que en eso coincidimos. Pero los otros subsidios, no es cuestión de quitarlos para que se gasten la plata. Tienen que bajar el gasto, porque no es que van a llevar la plata para seguir gastando y viva la fiesta. Pero quiero señalarle lo siguiente. En las preventas petroleras... En los egresos, ¿dónde dicen viva la fiesta? Didácticamente indíquenos... Pasar el gasto público de 20% del PIB al 44% del PIB. Es viva la fiesta. Eso quiere decir que pasaron el Estado de 20,000 millones, de un costo de 20,000 millones a 44,000. Eso es viva la fiesta. No, todas estas contrataciones que hacían fabulosas, todos estos financiamientos de aplanar terrenos a $1,500 millones, de repotenciar refinerías a $2,200 millones. Una de las cosas, por ejemplo, que debería hacer el presidente es llamar a los especialistas y decir, a ver, aquí se ha pagado tanto. Los especialistas digan cuánto vale esto para ver si hay diferencia, y si hay diferencia devuelven la plata. Déjeme señalarle algo.